Quiero dar gracias a Dios en esta tarde también por este libro que vamos a hacer un resumen del libro de Job, y quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y también por la atención de cada uno de ustedes que gracias por cada uno que nos apoyan en estos videos, que los miran en donde quiera que lo mires. Entonces gracias a cada uno. Y vamos entonces a comenzar con este gran libro que hemos terminado los 12 libros de 12 libros de los libros históricos. Bueno, ya van dos grupos que hacemos entonces los 5 libros de la, de la ley de Moisés o el Pentateuco. Y ahora también terminamos con los 12 libros históricos. Y estamos comenzando con este libro de Job, con los 5 libros, 5 libros que siguen como grupos, son los libros poéticos. Aunque en realidad Job, los primeros 2 capítulos, 1 y 2 y el 42, claramente podemos ver que es poético. Pero lo de en medio, después del capítulo 2, del 3 hasta el 41, pues es más como un debate, un diálogo entre dialogando o defendiéndose en realidad de los ataques de los supuestos amigos. Y Dios también entra en este diálogo, defiende a Job. Y bueno, vamos a ver este libro, que es un libro muy importante. Un libro muy importante porque a cada rato creo que no hay un solo ser humano que yo conozco, por lo menos yo voy a decir claramente, creo que en mis pocos sufrimientos, y digo pocos porque gracias a Dios al leer este libro me doy cuenta que yo no he sufrido. En realidad no puedo ni siquiera mencionar algunas partes de sufrimiento. Hay personas que a todo le llaman sufrimiento. Bueno, cada quien. Pero en realidad, si de veras lees este libro, este es uno de los libros que debería ser más leído de toda la Biblia. Porque en realidad ese es el propósito de los de aprender o de leer acerca de los verdaderos sufrimientos. Entonces, y no creo que conozco a nadie, absolutamente. Quizás hay personas que cuando están pasando, o lo primero que queremos citar o ayudarlos a citar para no cometer el error de acusarlos falsamente, pues queremos darles ánimo con Romanos 8:28 o algo así, pero también sucede a cada rato que los ataques entre los mismos, cuando creemos que los supuestos amigos o a veces los propios cristianos atacando a aquel que está pasando por tribulación. Entonces, el título de este libro es Job. Se desconoce la identidad del autor, no sabemos quién es el que escribió este libro. Sin embargo, sí sabemos, o lo que sigue sería normalmente la fecha de la escritura. En esta vez, pues, se dice, todo mundo, si sabes un poquito de la Biblia y si es por primera vez, pues se dice que este es el libro más antiguo de toda la Biblia. Entonces, pues cronológicamente debería estar entonces al principio. Pero así lo tenemos, está como el número, vamos a decir, 12 más 5, 17 es el número 18 que estamos en esta tarde dándote un resumen del libro de Job. Entonces, también los destinatorios a todas las personas, en particular aquellas que padecen sufrimientos. Normalmente debería de ser uno de los libros para entender el sufrimiento, para poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas. El libro de Job claramente debería ser uno de los recomendados. Sin embargo, como dije, ya lo dije una vez, lo dudo
que alguien en la historia de la humanidad, que me puedas decir si yo conocí un viejito o a un hermanito, que le pasó esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, después en un momento vamos a entrar lo que perdió Job, lo que verdaderamente es un sufrimiento. Propósito es: el libro de Job ilustra el control absoluto de Dios sobre los asuntos del mundo, y el libro prueba que Dios mantiene el control sobre los acontecimientos de modo que puedan cumplir su buen propósito. Número 1. La historia de Job debería alertar a todos aquellos que sufren a fin de que confíen en la bondad de Dios. Gloria al Señor. Tema clave: el libro de Job explora la causa del sufrimiento de Job. Palabra clave: soberanía. Lecciones claves: también Satanás no tiene ningún poder eterno sobre la vida del hombre de fe, pero Dios permite que ponga a prueba, y esa palabra debería ser subrayada, a prueba a los fieles a través del sufrimiento, porque ese es el propósito número 1. Aunque no sea mencionado muy frecuente, la vida del cristiano debe de ser puesta a prueba por si vamos a calificar para entrar en ese lugar precioso que ha sido preparado para nosotros. Debería ser el motivo número 1, no solamente de escapar del infierno o del tormento, de ser atormentados eternamente y para siempre, sino que de pasar la prueba, de ser probados y poder ser dignos de entrar en la presencia de Dios eternamente. Porque podemos ver en Génesis que la prueba del hombre, del ser humano, fue que Dios permitió a Adán y Eva que fueran probados para ver si eran dignos de poder entrar a la presencia de Dios eternamente, porque tenían la bendición de estar en la presencia de Dios día y noche al principio de la creación de Dios. Entonces este libro también es uno de los propósitos más grandes de que podamos ver en esto, como dije, lección clave. Ponga a prueba a los fieles a través del sufrimiento. El Señor Jesucristo fue llevado, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Entonces, si el Señor, tenemos el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para reclamar a Dios o no entender cuando estamos pasando por pruebas? Y vamos a pasar por pruebas, vamos a ser probados y vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Dios utiliza el sufrimiento para depurar el carácter de los creyentes. Personajes claves: Job, la familia de Job, y también tenemos a Elifaz, Bildad, Sofar y también Eliú. Entonces estos son los personajes claves. Versículo clave también: Job capítulo 2 versículo 3 describe a Job como un hombre libre de culpas y recto. Libre de culpas y recto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente en el capítulo 2, versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? Gloria a Dios. Versículo 1 del capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas.
Esto es lo que tenía Job, pero número 1 dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, creo que ya sabemos la mayoría, o los que no saben, pues es bueno entonces leer el resto del capítulo 1 y dice que terminé hasta 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos, dice, hacían banquetes, pero bueno, no voy a leer todo, sino que esto era, este era Job. Y sin embargo, por primera vez, Dios mismo creo que fue el que le comenzó todo en el versículo 7, todavía en el capítulo 1 dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado, no lo subrayé el versículo 8, pero no has considerado. Por primera vez el Señor le dice a Satanás, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, si Dios dice eso, oh wow, pero también wow, el tiempo se me está yendo. Entonces voy a tener que no me arrepiento de todo lo que he dicho, es una buena introducción, pero entonces solamente te voy a dar, voy a tener que dar los versículos acerca de esto, porque todavía estoy en la introducción, dije que versículos claves y ahí quedé. También otro de los versículos claves registra en Job, capítulo 19, 25 y 26, registra la declaración de Job sobre su fe en su Redentor. Vamos a ir rápidamente ahí porque lo que dijo en el versículo 25 y 26 y 27, en realidad dice, yo sé que mi Redentor vive, esto es después de que ya le habían venido todos aquellos males, pero todavía dijo en el capítulo 19, versículo 25 y 26 y 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. También uno de los famosos quotes o que a veces conocemos es de lo que dijo también Job, que aunque lo matare, dice en el capítulo 13, versículo 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará a su presencia el impío. Hay muchísimos versículos que puedo citar, como se le permite a Satanás atacar a Job, porque vamos ya, el tiempo se nos quiere escapar. Entonces, lo que podemos ver rápidamente, como es un resumen del libro de Job, pues entonces solamente por ahorita te voy a dar el capítulo donde encontramos con título o por lo menos de tratar de sacar lo más importante para entender el propósito de este libro. Bueno, como dije al principio, número 1, no creo que nadie en la tierra ha sufrido después de este hombre en la vida que nosotros conocemos, a las personas que nosotros conocemos, lo dudo que alguien ha tenido 7,000 ovejas, que ha tenido 3,000 camellos, o lo que sea de ahora en el tiempo moderno, 500 yuntas de bueyes o 500 asnas
y muchísimos. De la palabra encontramos aquí muchísimos, no dice muchos, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras palabras, hemos oído a veces de personas que tienen el interés de saber quién es el billonario o trillonario o billonario más grande o el número uno en todo el mundo. Bueno, pues yo creo que aquí podemos ver que la palabra de Dios nos dice que en aquel tiempo, sea que haya sido millonario, billonario, trillonario, lo que haya sido, era más grande que todos los orientales. Entonces, sin embargo, le vino todo este mal. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Y deja decírtelo, que cuando acabo de decir esto, a veces la gente no puede creer que Dios. Entonces voy a ir directamente, quizás voy a volver después, pero voy a ir para que veas que lo que acabo de decir es correcto. En el capítulo 42, en el versículo 11 especialmente, o la última parte, voy a leer el versículo 10 en adelante, hasta que tomemos todo el contexto o para entender. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, esto ya es al último, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, de Job. Muchas de las veces decimos que Dios nos permite administrar cierta cantidad, pero aquí dice la palabra de Dios que habían sido de Job. Se nos ha enseñado, se nos dice que no nos apeguemos a las cosas que no son de nosotros, que solo somos administradores del Señor. Pero aquí la palabra de Dios dice al doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal. Lo voy a repetir más, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Por ahorita solamente ahí voy a parar de leer. Solamente dije que esté claro, a pesar de todas las acusaciones, lo que puedes leer entre medio de los otros capítulos, que parece un diálogo, una discusión entre los que dije una vez más, los supuestos amigos lo habían acusado. Le decía que se le permitió a Satanás atacar a Job, y entonces vinieron no solamente su esposa, vinieron sus amigos, vinieron aparentemente todo el mundo contra él. Sin embargo, claro, en veces podemos o en partes podemos ver como que Job se estaba defendiendo carnalmente, pero en realidad podemos ver que no fue nada de eso, porque por eso ya leí la última parte del capítulo 42, de que Dios defendió claramente a Job, de que fue libre de condenación. Fue así como Dios comenzó al principio, que le dijo a Satanás que si no había considerado a Job, este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez más, en el capítulo 2, versículo 3 dice, Jehová dijo a Satanás la segunda vez, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? A veces no sé si decir que estoy sorprendido lo que ha sucedido. Todavía se dice que todavía estamos en medio de la pandemia, pero sinceramente yo tenía ese temor, y ha sucedido de todas maneras, pero tenía un gran temor de que esto iba a suceder, de que se iba a usar como un arma de ataques, como atacar los unos a los otros, si es que solamente cierta parte o cierta quizás clase de sangre de nosotros, o
o ciertas personas en particular, y si había personas excluidas, claramente yo pensé que iba a haber un gran ataque de los unos con los otros acerca de hacer acusaciones, por qué esta pandemia es contra tal raza, contra tal gente, con unos y a otros no, pero no sé si quizás hubiera sido peor, la verdad, porque sí lo hay de todas maneras en cierta forma. eh, Aparentemente hay cierta de señalamiento de los que les da, de los que se enferman más, de que a mí no me dio tan fuerte, otros en una forma o en otra. Pero esta historia se repite todos los días, aún con pandemia o no pandemia. Lo primero que personas supuestas espirituales, supuestos que conocen de Dios, lo primero que hacen es atacar a aquellos que están pasando por sufrimiento, acusarlos. Pero este libro es yo lo recomendaría y especialmente voy a volver a leer lo que Dios defiende a Job. Pero voy a tratar de unos versículos solamente rápidamente. Los reclamos de Job en el capítulo 3. En el capítulo 4, versículo 31, Job y sus 3 amigos dialogan sobre su padecimiento. Eliud entra en la charla en el capítulo 32 al 37. Dios le responde a Job en el capítulo 38 y 39. La confesión de Job en el capítulo 40. Dios restablece a Job en el capítulo 42, y voy a ir ahí para terminar, de que Dios mismo le dice a Job, le autoriza o para dar el sello de que Dios respalda a Job 100%, le dice que él mismo oró por sus pidió o le dijo Dios que orara por aquellos que lo habían atacado o falsamente, y dice en el versículo de quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condoleyeron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, una vez más, que Jehová había traído sobre él. Entonces, aquellos que al principio no entendíamos qué es esta pandemia, bueno, si Dios la ha enviado, si Dios mismo la ha enviado para juicio, para juicio de la tierra, para juicio de todos, incluyendo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, sean pastores, o seamos maestros, o sean maestros, o sea lo que sea, todos podemos caer en el juicio de Dios, dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Entonces, con eso vamos a concluir una vez más de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Nos vemos en el siguiente libro.